mis hermanos de la Iglesia del Sembrador, que Dios les bendiga grandemente. Continuando una vez más con este estudio bíblico, tratando el tema de los profetas y de todos los personajes del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Vamos en esta ocasión a hablar de Malaquías, este gran siervo de Dios y profeta que fue ocupado como el último hombre que Dios levantó para hablar a su pueblo, puesto que después de él hubieron 400 años de silencio en que Dios no levantó profeta para el pueblo de Israel hasta el tiempo de Juan el Bautista. Así que vamos ahora a conocer parte de este ministerio, de este hombre de Dios, para qué Dios lo levantó, cuál fue su tarea, su trabajo. El nombre de Malaquías significa el mensajero de Jehová. Es muy improbable la opinión de que Malaquías en el 1:1 es un título descriptivo en vez de un nombre, aunque no se dice nada acerca del profeta en otras partes del Antiguo Testamento. Su personalidad es muy visible en este libro. Fue un judío devoto en Judá después del exilio, contemporáneo de Nehemías y probablemente un profeta sacerdotal. Sus firmes convicciones en favor de la fidelidad al pacto y contra el culto hipócrita y superficial, la idolatría, el divorcio, el robo a Dios de los diezmos y ofrendas, indican que era un hombre de integridad estricta e intensa devoción a Dios. El contenido del libro indica que, 1. Se había reconstruido el templo el 516-515 a.C. y se había restaurado los sacrificios a las fiestas. 2. Édra había vuelto a introducir un conocimiento general de la ley, el 457 y 455 a.C. Los sacerdotes y el pueblo habían vuelto a descarriarse después. Además, el clima espiritual y el descuido que Malaquías trató se parece mucho a la situación que halló Nehemías cuando regresó de una estadía en Persia, el 403-425 a.C., para servir como gobernador una segunda vez en Jerusalén. Se descuidaban los diezmos y ofrendas, y el pacto del matrimonio se violaba, pues los hombres se divorciaban de sus esposas hebreas para casarse con mujeres paganas, probablemente más jóvenes y más bonitas. Es probable que por eso que Malaquías proclamaba su mensaje en el tiempo o en el año 430-420 a.C. Cuando escribió Malaquías, los judíos después del exilio en Palestina otra vez sufrían adversidades y decadencia espiritual. El pueblo se había vuelto cínico, dudaba del amor y de las promesas de Dios. Ponía su justicia en tela de juicio y no creía que había ningún provecho en obedecer sus mandamientos. Como su fe se desvanecía, se volvieron superficiales e insensibles en sus observancias del culto e indiferentes a los requisitos de la ley. Se hicieron culpables de toda clase de transgresiones contra el pacto. Malaquías confrontó a los sacerdotes y al pueblo con el llamado profético a arrepentirse de sus pecados e hipocresía religiosa antes que Dios viniera de repente en un juicio.
a quitar los obstáculos de la desobediencia que impedían el flujo del favor y la bendición de Dios, y a regresar al Señor, a su pacto, con corazón sincero y obediente. El libro de Malaquía cuenta de 6 profecías de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, entrelazadas con una serie de 10 preguntas sarcásticas y retóricas hechas por Israel y las respuestas de Dios por medio del profeta. Aunque el uso de preguntas y respuestas como en un debate no es singular de Malaquías entre los profetas del Antiguo Testamento. Su uso de este estilo es distintivo por cuanto es dominante en la estructura literaria del libro. Las profecías del Señor por medio de Malaquías son como siguen. En la primera, Dios afirma su amor del pacto por Israel. La segunda profecía acusaba a los sacerdotes de ser guardianes infieles de la relación del pacto entre Dios e Israel. La tercera reprendía al pueblo por quebrantar el pacto de sus padres. La cuarta recordaba a Israel la certeza del juicio de Dios por pecar contra el pacto. La quinta llamaba a toda la comunidad judía después del exilio en Palestina a arrepentirse y a volverse al Señor para que Él los pudiera bendecir otra vez. La profecía final se refiere al libro de memorias de Dios para los que le temen y piensan en su nombre. Malaquías concluye con una advertencia profética y una promesa respecto al futuro del día de Jehová. 5 aspectos o énfasis especiales caracterizan el libro de Malaquías. 1. De manera sencilla, directa, enérgica, describe con claridad un encuentro entre Dios y su pueblo, empleando principalmente la primera persona. 2. Usa un método de preguntas y respuestas para presentar la palabra profética, empleando no menos de 23 preguntas hechas por Dios y el pueblo. Un erudito sugiere que el método de escritura de Malaquía puede haberse originado en las preguntas de los insultadores cuando Malaquía dio por primera vez su mensaje profético en las calles de Jerusalén o en los atrios del templo. 3. Malaquía, el último de los profetas del Antiguo Testamento, va seguido de 400 años sin una voz profética sobresaliente en Israel. La larga ausencia de un profeta destacado del Señor terminó al fin, cuando apareció Juan el Bautista. La frase Jehová de los ejércitos ocurre 24 veces en este breve libro. 5. Cabe señalar que la última profecía que concluyó el mensaje profético del Antiguo Testamento predice que Dios algún día enviará al espíritu de Elías a restaurar padres piadosos y fuertes en Sión, en oposición a las tendencias sociales prevalecientes hacia la desintegración de la familia. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. 3 pasajes de Malaquías se citan en el Nuevo Testamento. La frase amé a Jacob y a Esaú aborrecí. La cita Pablo en su discurso sobre la elección, Romanos 9:13. Jesús cita la profecía de Malaquías acerca del mensajero que prepara el camino delante de mí, con referencia a Juan el Bautista y su ministerio. Asimismo, Jesús dio a entender que la profecía de Malaquías, de que Dios enviaría al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, se aplicaba a Juan el Bautista. Mateo 11, 14, 17. El último libro de la Biblia añade que el espíritu de Elías aparecerá otra vez antes de la segunda venida de Cristo. Además de estas 3 referencias claras del Nuevo Testamento a Malaquías,
La condenación que hace el profeta del divorcio injusto anticipa la enseñanza estricta del Nuevo Testamento sobre ese tema. Mateo 5, 31-32. La profecía de Malaquías acerca de la futura aparición del Mesías comprende tanto la primera venida de Cristo como la segunda venida. Hermano querido, esto es lo que podemos nosotros encontrar acerca de este hombre, de cómo Dios lo usó, las condiciones que vivía el pueblo en ese tiempo y cómo, ¿no es cierto?, Dios le usa para que el pueblo volviera nuevamente a retomar el camino que Dios le había enseñado, puesto que ellos venían de un periodo muy difícil, habían sido puestos en el exilio. Pero este nuevo remanente, y eso es lo que quisiera destacar en estos, en breve, cómo el hombre olvida, aunque haya vivido situaciones extremas por el juicio de Dios, pero sin embargo el ser humano vuelve a olvidar, vuelve a perder su fe, a perder su confianza, a no reconocer a Dios como creador. Que Dios nos ayude y nos bendiga, nos dé fuerza cada día para permanecer fiel, aunque pase el tiempo, permanecer firme siempre y con la fe puesta en sus promesas, en la esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Dios les bendiga.